nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único velo de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Guillermo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Ya estamos en la última plática y agradezco su atención. Vale la pena tomar un tiempo para estudiar lo básico de nuestra fe, recordarnos de lo más importante y ojalá animarnos para seguir estudiando, profundizando aún más. En otra clase que di la semana pasada vimos una encíclica de San Pío X, se llama Acervo Nimis, que les recomiendo mucho, que habla de la importancia de catequesis y instrucción religiosa. Y él, en el año 1905, habló sobre el grave crisis que existe en la iglesia por falta de formación. Y dice, a la raíz de todos los problemas que vemos en economía, en sociedad, en moralidad, etc., es la falta de entender las verdades más básicas de la fe, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar si creemos que ahora 114 años después, en general el mundo conoce mejor la fe que en 1905. Hoy en día lo dudo, ¿no? Entonces, si hubo una crisis hace 100 años, yo creo que aún más hoy. Entonces, a nosotros nos toca de tomar esto en serio y procurar buscar las oportunidades para aprender más de nuestra fe. Porque la otra cosa es, cuando sabemos más de la fe, San Luis de Montfort habla de eso, cuando habla en alabanza de la eterna sabiduría. Dice que Jesús es poco amado porque es poco conocido. Entonces, si queremos amarlo más, necesitamos conocerlo más y estudiar sobre Él para poder amarlo. Y también quiero hacer un anuncio para, como mencioné en la misa, para la fiesta del Sagrado Corazón el viernes. Una gran fiesta y especialmente una fiesta importante en México, donde por mucho tiempo ha habido mucha devoción al Sagrado Corazón. Fue el primer país de coronar o entronizar el Sagrado Corazón como rey del país. Primero México, luego España, que empezó la campaña de entronización del Sagrado Corazón en los hogares, pero es la origen del monumento de Cubilete, que es en honor del Sagrado Corazón. Y por ese hecho de construir ese monumento, y si no saben la historia de cómo vino el nuncio del Papa para bendecir la primera piedra, y el siguiente día fue expulsado del país, durante esos años antes de la cristiana. Pero en ese tiempo los obispos eran bien valientes,
¿no? Y insistieron, ¿no? Y querían proclamar Cristo Rey porque veían el crisis que iba a venir y el problema con masonería y todo eso, y querían decir, no, Cristo es Rey de este país. Y dicen que, los teólogos dicen que hay muchas devociones, ¿no? Y cada quien puede escoger las devociones que más le agradan, pero el Sagrado Corazón no es opcional porque es el resumen de todas las devociones. Es como un resumen de toda la doctrina de la redención. Entonces, para que se animen a asistir a una de las misas el día viernes. Y si no pueden, vamos a volver a celebrar la misa del Sagrado Corazón el domingo para una solemnidad externa en algunas de las misas del domingo. ¿Okay? Entonces, hoy, para esta última plática, queremos ver algo sobre moralidad. Okay? Todos los catecismos, desde que empezaron a haber catecismos, tienen la misma división. Es el credo, los mandamientos, los sacramentos y el Padre Nuestro sobre la oración. Okay? Entonces, si queremos vivir en amistad con Cristo, seguir a Cristo, Cristo nos ha dicho, quien me ama, guardará mis mandamientos. Entonces tenemos que saber cuáles son sus mandamientos y pues ojalá todos sepamos decir los 10 mandamientos en orden. Si no, hay que repasar, porque los niños para primera comunión y para confirmación tienen que decirme en ese orden los mandamientos, porque pues es lo más básico. Cuando examinamos la conciencia, ¿en qué nos basamos? Cuando nos confesamos, tenemos que revisar los 10 mandamientos de la iglesia. Podemos también pensar en los pecados capitales, las virtudes teologales y cardinales, pero los mandamientos son lo más básico. ¿De dónde viene la moralidad? Okay. Tenemos que empezar aquí. De que la moralidad, que es como el manual de usuario para la vida cristiana, que no es lo que llamamos positivismo. No es simplemente que Dios en un capricho un día decidió, pues voy a decirles que no hagan eso y sí hagan eso, etc. Se basa en la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la creación. Y eso también es algo que distingue a nosotros de pues, otras religiones y otros sistemas de moralidad. De que todo lo que creemos tiene su base en la ley natural, es razonable. Que sea por lo que es en sí o porque pertenece a una autoridad legítima de imponer ciertas reglas. Por ejemplo, reglas que sí son positivas, es decir, impuestas como el tiempo de ayuno para recibir el sacramento de la Eucaristía. ¿Okay? Pero la gran mayoría de los mandamientos, especialmente si vamos pensando en los 10 mandamientos, es simplemente una declaración de la ley natural. Ahora, desafortunadamente, hemos perdido el sentido de la ley natural. El hecho de que hay una ley que todos pueden entender, que sean cristianos, paganos, judíos, musulmanes, no importa. Como dice San Pablo, es la ley escrita en el interior del hombre. Muy interesante, ¿okay? Si buscan en el primer capítulo de la carta a los romanos, San Pablo a los romanos,
¿okay? Está hablando a los romanos, que son paganos. ¿Okay? Bueno, está hablando a una comunidad cristiana en Roma, pero están rodeados por paganos. Y paganos en cierto sentido del peor tipo en ese tiempo. Y dice que ignoraron o borraron en sus almas la imagen de Dios. Por eso empezaron a hacer cosas tan horribles. Dice que cambiaron, bueno, está hablando de perversiones sexuales, ¿no? Y que lleven la culpa para eso en sus propios cuerpos, porque debían haber sabido la ley de Dios. Pero preferían adorar ídolos inánimes de animales, ¿no? Y hacer dioses de sus propios placeres. Pero que van a recibir su condenación porque podían haber juzgado lo que era correcto e incorrecto según la ley natural. Entonces, Dios estableció, creó todo el universo según un plan. Es racional. ¿Okay? Entonces, percibimos la existencia de Dios por el orden que vemos en el universo, ¿no? De que es más, sería más probable, ¿no? Decir que si un tornado pasa por un basurero grande y deja un avión funcional, que después de que pasa el tornado, decir que el universo que vemos es totalmente un accidente, que no es el producto de una inteligencia que estableció leyes. Entonces, los planetas, el mundo, los animales, biología, funcionan según una regla, un orden. ¿Okay? Pero y también dentro de ese orden del universo es el orden moral, es decir, cómo deben de actuar los seres que tienen la capacidad de escoger sus decisiones. Los animales obran según instintos, no pueden escoger si hoy van a... los pájaros, por ejemplo, migran en la misma manera, por la misma ruta, y no pueden decir, yo creo que este año vamos a ir por una ruta más como bonita, ¿no? Más turística. No. Pero nosotros sí podemos tomar decisiones libres. ¿Okay? Pero tenemos que hacerlo según la finalidad que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, nuestra moralidad se basa en lo que se llama finalidad o causa final. ¿Okay? Es decir, ¿por qué existen las cosas? ¿Hasta dónde quieren llegar? Y la ley de moralidad, una cosa es buena o mala, si nos conviene o si nos perjudica, básicamente. ¿Okay? Y equivocamos muchas veces cuando no vemos esa conexión. ¿Okay? Entonces, ese punto es importante de que la ley tiene su razón y nos conviene explicar a personas por qué o saber el por qué. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué creemos que relaciones sexuales son solamente para matrimonio? Especialmente enseñando niños, ¿okay? De no es simplemente una imposición, porque lo hemos dicho, punto. No, hay una razón y necesitamos entender el por qué para que sea más fácil seguir esa ley. ¿Okay? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, voy a ir comentando brevemente, que ustedes pueden agarrar libros que tienen exámenes de conciencia, ¿okay? Y que son muy útiles para preparar sus confesiones, ¿okay? Y se lo recomiendo mucho porque
lo que queremos evitar es la confesión rutinaria. Es siempre decir lo mismo y nunca avanzar porque no fijamos muy bien en cómo nos confesamos. ¿Okay? Y les digo también, si te sientes estancado, por ejemplo, en cómo te confiesas, pues puedes preguntar, pedir una ayuda para sacar más provecho. Y que la confesión, el provecho de la confesión depende de lo que tú inviertes en ella. ¿Okay? Según nuestras disposiciones, ¿okay? Aprovechamos de la confesión. ¿Okay? Entonces, el primer mandamiento, ¿quién sabe? Ok, muy bien. Pero en Éxodo no se dice así. Okay? Entonces muchas veces así decimos el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando preguntaron a Jesús ¿qué es el primer mandamiento de la ley? Así dijo. Okay? Y nos dijo que hay otra ley que es semejante, que tampoco aparece en los 10 que pues, Moisés recibió de Dios. ¿Qué es esa segunda? Muy bien, ok. Que es el resumen de toda la ley, como dijo el Señor. Pero en Éxodo, ¿alguien sabe cómo aparece el primer mandamiento en Éxodo? No tener dioses falsos. Okay? Yo soy tu Dios, no tendrás dioses falsos. Okay? Entonces, cuando pensamos en este mandamiento, tenemos que fijarnos en el deber que todo ser humano tiene para rendir culto a Dios. Que Dios no es que cada persona puede escoger si le gusta más este Dios o otro Dios. Hay un solo Dios. ¿Okay? Y San Pablo dice que los dioses de las naciones son demonios. Sus ídolos son demonios. ¿Okay? Entonces, solo puede haber una religión verdadera. ¿Por qué? Porque Dios no se niega. Entonces no puede ser una cosa a una persona y otra cosa a otra persona. ¿Okay? Entonces creemos en una sola religión verdadera. ¿Okay? No es tan común hoy en día ver personas con sus ídolos, ¿no? de oro a quien ofrecen incienso, aunque creo que más y más vamos a empezar a ver como un renacimiento de eso. ¿Okay? Pero hoy en día sí hay personas que tienen sus ídolos, pero tenemos que pensar en un sentido más abstracto, más general. ¿Qué puede ser tu ídolo? La fama, el dinero, el placer, muchas cosas. ¿Okay? Entonces, examinando la conciencia necesitamos fijar en eso, ¿no? De qué tiene prioridad en nuestra vida. ¿Dónde van nuestros pensamientos cuando no tenemos nada que hacer? ¿No? Es nuestro primer amor, es la cosa en que más pensamos, ¿no? O buscamos. Pero también en un tiempo de indiferencia religiosa, pues debemos de recordar de que la fe católica es la única religión por la cual el hombre se puede salvar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, creemos que Dios es uno y trino. Dios, tres personas en un solo Dios. ¿Okay? Entonces es una pregunta interesante, ¿okay? Si decimos que si los musulmanes, por ejemplo, que insisten que Dios no puede ser trino, ¿creen en el mismo Dios que nosotros? Pues hay un debate ahí hasta qué punto, ¿no? Porque si niegan ferozmente de que Dios no puede ser trino y Dios nos ha revelado que sí es trino, pues es difícil entender cómo creer en el mismo Dios que nosotros. No creo que la mayoría de ellos piensen tan profundamente, pero en su fondo es así. Pero ¿qué implica para nosotros?
que, por ejemplo, tradicionalmente ha sido prohibido asistir a ritos, servicios, etc., de otras religiones. ¿Okay? Aunque sea para un funeral o una boda, como católicos tradicionalmente nos era prohibido. Ahora es un poco más ligero y puede ver como una justificación en ciertas cosas muy aisladas de presiones familiares, pero de todos modos no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque si vas a sus ritos, son ritos falsos. Entonces, no están cumpliendo con lo que Dios nos pide, especialmente con protestantes, por ejemplo. Ellos se han separado de la iglesia que Dios estableció. ¿Okay? También debemos de tener cuidado en lo que leemos, ¿no? ¿Es aprobado por la iglesia o no? Es muy popular ahora muchas cosas esotéricas, espirituales, ¿no? Que son de moda, pero debemos de tener mucho cuidado. Aquí también necesitamos tener cuidado con supersticiones. Cuando llegué aquí a Guadalajara no podía creer cuántos anuncios hay para lectura de Torot. Nunca en mi vida había visto eso. Pero está en cada esquina aquí, ¿no? Y una vez discutí con un señor vendiendo estampas religiosas y medallas y también ofreciendo lectura de Torot en la misma mesa. Le dije, señor, ¿cómo no ves la contradicción aquí? Y dice, padre, es que uno tiene que dar de comer a su familia. Pero eso también, Ouija, también, no sé, lectura de palmas y todo eso, si invoca un poder, un espíritu, y sabemos que no es Dios, ¿quién va a ser? Sí, y eso es la causa principal de, por ejemplo, las posesiones diabólicas, de que alguien invita. Si han visto la película El exorcismo de Emily Rose, fue a través de que alguien en su casa jugaba con Ouija, y ella fue poseída. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y pues hay un montón de otras cosas similares. Segundo mandamiento. No tomarás Sí, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, los judíos entendían eso de una manera muy fuerte, ¿no? Porque ni escribían el nombre de Yahvé. Una nota apologética. Sí, cuando tocan los testigos de Jehová a su puerta, pueden preguntarles si saben leer hebreo. Porque se supone que Jehová es una palabra hebrea y su religión se basa en eso, de todo el mundo se equivoca en decir a Dios Dios, porque su nombre es Jehová. ¿Saben lo que significa Jehová? Nada. Jehová es una mala pronunciación porque en hebreo no tienen vocales. Entonces teníamos que adivinar cómo pronunciamos el nombre de Dios que reveló a Moisés. Yo soy quien soy, no Yahvé. Y en unas traducciones en inglés empezaron a escribir Yahvé como Jehová. Y ellos tomaron eso como eso es el nombre verdadero. Y luego estudiándolo más descubrieron que más probablemente fue un error, que nunca pronunciaban Yahvé como Jehová. Y toda su religión se basa en eso. Pero el nombre de Dios necesitamos tratar con respeto, obviamente. Y también habla de los juramentos cuando invocamos a Dios como testigo. Que realmente debemos de jurar en pocos casos, como en juicios
legales o cuando tomamos votos, algo así, porque Jesús dice que tu sí sea sí y tu no, no, y ya. Y decir, yo te juro, pues es excesivo y es irreverente. ¿Okay? Tercer mandamiento. Santificarás a las fiestas. Okay. Entonces, para los judíos, que el séptimo día era la señal de la alianza. Entonces, como Dios descansó, ellos también tenían que descansar en ese día. Y tiene un doble aspecto. Okay? El precepto del sábado, que es el séptimo día, eso es literalmente lo que significa, es el descanso, okay? Sábado. Tiene doble sentido. Es el día dedicado principalmente para rendir culto a Dios y para descansar. ¿Okay? Entonces necesitamos ver las dos cosas. ¿Okay? Es de ley natural que toda criatura debe culto a Dios. Es de ley positiva determinar cuál día y en cuál manera le rendimos ese culto. ¿Okay? Por eso ya no vamos a misa los sábados. ¿Por qué? Porque empezó la nueva creación el octavo día cuando resucitó Jesús. Entonces traspasó la obligación de sábado a domingo porque estamos viviendo en una nueva alianza. Pero al principio es igual. Tenemos que rendirle culto. ¿Qué es? Asistir a la Santa Misa, que es el primer mandamiento de la Iglesia, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Okay? Y podemos decir muchas cosas de por qué y cómo, pero básicamente es oír misa completa en un rito católico y debemos de procurar prestar atención y asistir devotamente. Pero eso es ley positiva. Puede haber excepciones, por ejemplo, con leyes positivas, si estás enfermo, si hay un terremoto o una invasión de extraterrestres o lo que sea, ¿okay? Puede haber un motivo para no tener que asistir en ciertos casos. Y la ley dice que tiene que ser medianamente grave. ¿Okay? Entonces no es como tengo tos. ¿Okay? Tiene que ser un poco más fuerte que eso, pero no, pero sí admite de muchas excepciones. Pero el otro lado es la abstenencia de trabajo, y eso creo que olvidamos mucho. ¿Okay? Yo leí que hace 100 años en México tenían leyes que imponían multas de empresarios que obligaron a sus empleados a trabajar en domingo. ¿Okay? Porque domingo es día de descanso. ¿Okay? Y en los Estados Unidos, por ejemplo, todavía tenemos algunos lugares, principalmente protestantes, lugares más protestantes, porque en ciertas cosas ellos siguen siendo más estrictos con eso, donde tienen leyes azules, dicen, ¿no? Y es que los negocios no pueden abrir en domingo, es ilegal, pero la mayoría, ¿no? Pero, y nos hace difícil porque la cultura no promueve eso. Y de ir en contra sí es difícil, y sí hay más, en cierto sentido hay más tolerancia porque pues hay presiones sociales que a veces casi nos obligan a hacer ciertas cosas que en un mundo ideal no haríamos. Pero interesante, ¿no? En el día, un día feriado, una fiesta nacional, ¿no? El 16 de septiembre, si vamos a las plazas, casi nada va a estar abierto. Pero el domingo es como un día normal en cuanto a los negocios. Entonces, sí es posible y sí es necesario. Dios nos obliga a eso porque sabe que necesitamos descansar. Necesitamos
confiar además en Él. Eso fue parte del propósito de ese mandamiento. Si recuerdan de cuando estaban en el Éxodo, ¿okay? Caminando 40 años por el desierto, ¿no? Y como comían, Dios les mandaba maná, ¿okay? Pan del cielo, ¿okay? Y solo podían recoger suficiente para un solo día, porque tenían que confiar que Dios iba a proveer lo que necesitaban, con una excepción: el viernes podían recoger doble, porque no iban a salir a recoger el sábado, porque era el día sagrado al Señor, ¿no? Entonces es confiar en que Dios se encarga. Mi sobrevivencia, mi bienestar depende más de Dios que de mis esfuerzos, ¿no? Y les cuento una historia que ilustra la realidad de eso. Yo conozco una familia en Nebraska que me contó su situación de que se casaron joven y estaba trabajando en una lechería y tenían varios hijos y pues buscaba cómo hacer mejor para su familia. Entonces siempre quería ser médico. Entonces se metió ya con 4 hijos en una escuela médica. Y su esposa se enojó un poco con él porque le dijo, estás loco. Pero hizo un compromiso con Dios, ¿no? De que nunca iba a trabajar ni a estudiar los domingos. Domingos iba a dedicar siempre a Dios y su familia. Y pedía a Dios pues éxito en esa empresa por ser fiel a esa promesa, ¿no? Entonces fue muy duro, que tenía que trabajar toda la noche. Iba desde su trabajo a la parroquia para dormir como 2 horas en su coche, levantarse para misa de la mañana y de ahí ir a clases todo el día y repetía el ciclo, ¿no? Y muchas veces tenía que sentarse en su carro en la cochera para poder estudiar, porque en el transcurso de la escuela pues venían más niños y para tener paz, ¿okay? Pero fue fiel a su compromiso. Nunca abrió en todos los como 5 o 6 años de estudios, nunca abrió un libro en domingo, ¿no? Y ahora tienen bastante dinero y viven bien, tienen 12 hijos y uno es sacerdote y muchos nietos, etc. Entonces es un ejemplo que ilustra la importancia de esto. ¿Okay? Cuarto mandamiento es... Okay. Eso es el favorito para pues recordar a los niños, ¿no? De que es un mandamiento de Dios que deben obediencia. Okay. Entonces eso es obvio, pero también hay otras partes, que lo que requiere de parte de los papás hacia sus niños, por ejemplo, de que los papás tienen deber de educarlos en la fe y en cosas normales también, y además de proveer por su bien material, dándoles de comer, de vivir, ropa, etc., pues tienen que procurarse sobre todo para su bien espiritual. También este mandamiento habla de cualquier tipo de autoridad. Entonces, porque toda autoridad viene de Dios, si es legítima. Entonces, también como adultos tenemos responsabilidades hacia otras autoridades que sean en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, gobernantes, etc. ¿Okay? Solo que hay límites, ¿no? No es que toda ley que manda, por ejemplo, un gobernante tiene que ser respetado igual. A veces
en ninguna manera, porque solo pueden mandar o ejercer autoridad según la autoridad de Dios, ¿no? Y a veces tenemos hasta derecho y deber de resistir leyes injustas si contradicen la ley de Dios, ¿no? Entonces hemos visto en nuestros tiempos evidencia de eso cuando quieren meter en las escuelas tanta ideología de género y matrimonio gay y todo eso, ¿no? Tenemos que luchar contra eso porque eso va en contra de la ley de Dios, porque corrompe la inocencia de los niños, ¿okay? Sí, el quinto mandamiento. Ok, no matarás. Okay, podemos pues fácilmente brincar este mandamiento en nuestro examen de conciencia porque pensamos, hey, no he matado a nadie. Okay? Pero siempre hay una aplicación más amplia. Okay? Entonces, sí, no podemos matar a nadie injustamente, aunque hay pues excepciones, digamos, si hablamos de una guerra justa, ¿no? O defensa de uno mismo, etc. Puede haber una justificación para quitar la vida de otra persona. ¿Okay? Pero también aplica a cualquier violencia que hacemos a otra persona o a nosotros mismos. ¿Okay? Falta de respeto para el cuerpo de uno mismo, con exceso de, por ejemplo, piercings y tatuaje, pues probablemente va a ir en contra de ese mandamiento. También el Señor dice que quien piensa o tiene odio hacia su prójimo ya comete homicidio contra él en su mente. Entonces en eso también necesitamos fijar de faltas de caridad en palabra, en acción, en pensamiento, también son ofensas contra este mandamiento. Y también faltas contra el bien espiritual del prójimo. ¿Okay? Entonces, escándalo es una cosa que muchas veces olvidamos cuando consideramos este mandamiento. ¿Alguien sabe qué es escándalo? Técnicamente hablando, es una palabra que usamos con frecuencia, pero no en su sentido estricto. Que decimos que, ay, ese niño es tan escandaloso. ¿Okay? ¿Una idea? Escándalo viene de una palabra que quiere decir como una piedra de tropieza, lo que nos hace atropellar. Es poniendo un obstáculo en el camino. Entonces, estrictamente hablando, escándalo es algo que decimos o hacemos que causa que otra persona peca. ¿Y cómo hacemos eso? Pues depende mucho de la posición que tenemos o la influencia que tenemos, ¿no? Pero ustedes pueden causar escándalo por dar mal ejemplo a sus hijos o ahijados. Si, por ejemplo, tú no te preocupas mucho para ir a misa en domingo, pues estás enseñando al hijo que eso está bien, no hay problema. Y como papá, confía en tu ejemplo y va a empezar a creer que eso está bien. Entonces, cae bajo el cuarto mandamiento también, pero la formación de conciencia cuando hablamos de criar hijos es bien importante. ¿Okay? Y tenemos que pensar del ejemplo que estamos dando. ¿Okay? Igual, los sacerdotes tenemos mucho más riesgo de caer en escándalo. Y puede ser como, ¿por qué es tan incomún
ver sacerdotes, como dice el derecho canónico, llevando su cuello clerical, pues por cómo la gente los va a ver. ¿Okay? Y tienen que evitar escándalos si son reconocibles como sacerdotes. Entonces es más fácil no poder ser identificado para no tener que preocuparse tanto de lo que haces o dices. ¿Okay? Y necesitamos estar muy conscientes de eso. Me pasó un ejemplo muy ilustrativo hace poco, porque tuve un retraso horrible en un viaje por una tormenta y el avión tuvo que aterrizar en otro lugar y tuve que pasar la noche, luego hubo otro retraso y estaba bien enojado porque como están las aerolíneas no querían ayudarme pero no sé, Dios me dio ese día una gracia que normalmente me ofrece porque o tal vez la persona era más simpática que lo normal, que estaba tratando de arreglar algo y estaba luchando dentro de mí para no enojarme con... Pues la pobre persona no es su culpa, pero de todos modos es frustrante. Y cuando terminó todo y se arregló más o menos, una señora que estaba sentada cerca aquí me preguntó, ¿eres sacerdote? ¿Sí? Es que nunca he visto eso aparte de películas, ¿no? Siempre he querido ver un sacerdote. Mucho gusto, señora. Y tengo que confesar, que no soy católico, pero estaba viendo lo que estaba pasando y admirándote porque yo me hubiera enojado y Dios está contigo porque pues mantuviste tu calma y todo. Pero sí, necesitamos tomar en cuenta el ejemplo que estamos dando y es algo para a veces, pues a veces tenemos que confesar eso. Sí, sería una cosa, por ejemplo, si estás manejando solo y te enojas, ¿okay? Te sale una mala palabra, pero si están todos tus hijos en el carro, ¿okay? Y ellos empiezan a repetir esas palabras, es peor, ¿okay? El pecado. ¿Sí? Bien, ¿okay? Sexto mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Okay? Y eso incluye todo que trata de castidad y pureza. ¿Okay? Entonces, adulterio, que estrictamente hablando, es relaciones sexuales entre dos personas que no están casados, pero uno o otro o los dos está casado a otra persona. ¿Okay? Y se llama fornicación cuando ninguna de las personas está casada. ¿Okay? Entonces, adulterio tiene más gravedad porque es realmente doble pecado. Es pecado de lujuria, ¿okay? Pero es pecado de injusticia porque la persona casada tiene votos. Es algo sagrado y tiene deber hacia su cónyuge. Y entonces está haciendo una ofensa contra el otro, además del pecado de lujuria. ¿Okay? También, aunque no llega a ser adulterio o fornicación, pues otros tipos de impureza, de que pone la persona en grave riesgo de caer en los pecados peores, también son de materia grave. ¿Sí? Porque como dicen los teólogos, que todo lo que relaciona con el sexto mandamiento no admite de parvedad de materia. ¿Qué refiere eso?
En otro video, otra clase que di, hablamos de eso en más detalle. ¿Okay? Pero un acto que en sí normalmente sería pecado mortal puede convertirse en un pecado venial por varias razones. Y uno de esos es parvedad de materia. El caso es un robo. ¿Okay? Robo en sí es grave, en abstracto. Pero puede ser de materia ligera si es una cosa de poca importancia, ¿no? Probablemente si me robas la pluma, ¿okay? No va a ser pecado mortal. ¿Okay? Pero si me robas mi carro, pues sí va a ser pecado mortal por la gravedad. Pero cuando hablamos de pureza y castidad, no hay parvedad de materia porque todo suele ser muy arriesgoso. De cometiendo una cosa te lleva fácilmente a lo peor. Así es la tendencia. Entonces, los adolescentes, por ejemplo, quieren preguntar, pues, ¿hasta qué punto podemos ir? ¿No? ¿Cuándo es pecado? ¿No? Afecto entre novios. Pues, todo que es para matrimonio, o que te lleva a lo que es propiamente para el matrimonio, es de materia grave y debemos de guardar o protegernos de esos riesgos es como el ejemplo que escuché, es que no vamos a sentarnos, no vamos a sentarnos en el carro y prenderlo si no vamos a viajar, ¿no? Y si es un carro, si alguien tiene enfrente de la casa como un Lamborghini, un Corvette, ¿no? Y si tenemos una tentación hacia ese carro muy bonito, ¿no? Y decimos, pues nada más me voy a sentar adentro, nada más lo voy a prender, ¿no? Entonces no tiene sentido de estar empujando el límite. ¿Okay? También otra cosa importante para mencionar aquí es que hay una castidad para el matrimonio también. ¿Okay? Olvidamos de eso y pensamos que castidad es antes del matrimonio y después no tienes que ser casto. Falso. ¿Okay? Hay castidad matrimonial que dice que las relaciones sexuales son solamente para la persona con quien estás casado. Y tiene que tomar en cuenta siempre el orden de los bienes del matrimonio, ¿no? Que primero es procreación y segundo es la unión de los esposos y tercero es remedio de concupiscencia, en esa orden. No significa que tienes que tener un bebé cada vez que tienen relaciones, pero sí significa que cualquier obstáculo que la pareja pone a lo que es natural, que sucede, pues es un pecado grave. Es decir, que todo uso de anticonceptivos para cualquier razón es gravemente pecaminoso. Y tengo que repetir eso porque es común hoy escuchar personas diciendo, es que el Padre me dio permiso. Ni el Papa puede darte permiso para actuar en contra de la ley natural. Y la prohibición contra anticonceptivos es un principio secundario de la ley natural. ¿Qué significa eso? Principios primarios todos deben de saber. Como, a menos de que estés loco, ¿okay? Tienes responsabilidad de saber los principios fundamentales. Entonces, no matarás, pertenece a la ley natural. ¿Okay? Todos saben que está mal matar. ¿Okay? Pero principios secundarios son principios derivados de la ley natural que es más difícil saber si nadie nos dice. ¿Qué significa? Que los que tienen deber, responsabilidad sobre las almas, tienen gravísima responsabilidad de hacerles saber
esos principios. Y la prohibición contra anticonceptivos es uno de esos porque es una ofensa grave contra la dignidad de matrimonio. Otra cosa, que puedes pecar, hacer el pecado de usar anticonceptivos sin usar nada artificial. ¿Okay? ¿Cómo? Porque podemos tener una mentalidad anticonceptiva. Es decir, que si al propósito y sin razón justificante, la pareja intenta evitar tener hijos. ¿Okay? Hay muchas distinciones. ¿Okay? No hay obligación de tener el número máximo de hijos posibles en sus años fértiles. ¿Okay? Pero sí hay obligación de hacer uso del matrimonio en manera natural, siempre teniendo apertura a la vida. ¿Okay? Y es permitido, por ejemplo, abstenerse de relaciones aún en tiempos fértiles cuando hay una razón justificante, que es medianamente grave. ¿Okay? Entonces, no es porque dices, es que necesitamos otra vacación este año, no podemos tener otro hijo. No. Pero si dices que va a haber una guerra nuclear este año, entonces tal vez no es conveniente ahora tener un hijo, o si hay grave peligro a la vida de la mujer, ¿okay? Son cosas que sí pueden permitir eso. Pero hemos caído en el grave error de pensar que es mejor tener familias pequeñas, y esa es la mentira que nos han vendido en estos días, ¿no? Asistí a una plática de alguien que organiza eventos pro vida en México, y dijo de que en los años 70, el promedio de hijos por mujer en México era como por 7, y ahora es menos de 2. Y había una campaña vendiendo la idea de que los mexicanos van a ser más felices y más ricos, ¿okay? Teniendo menos hijos. ¿Okay? Y preguntó, ¿y generalmente son ahora más felices? ¿Son más ricos, más contentos, etcétera? No. ¿Okay? Entonces, porque no es el plan de Dios. Bueno, preguntas sobre eso. ¿Okay? Hicimos varias pláticas sobre eso que pueden encontrar si quieren saber más de este mandamiento. ¿Okay? Okay, siguiendo, unos minutos más. Séptimo mandamiento. No robarás. ¿Okay? Séptimo, no robarás. ¿Okay? Entonces, eso también prohíbe todo tipo de fraude en negocios, engaños, así. Sí. Octavo. No mentirás, ¿okay? O no hacer falsos testimonios, ¿okay? Pero prohíbe la mentira, ¿okay? San Agustín tiene un tratado en que habla sobre el hecho de que, como algunos dicen que podemos justificar en ciertos casos una mentira, y él dice que no se justifica nunca. ¿Okay? Puede haber casos, y hay muchos, ¿sí?, en que no tenemos que revelar todo lo que sabemos a cierta persona porque no tiene derecho a esa información. Entonces, podemos no contestar. ¿Okay? A veces aún es permitido hacer lo que se llama una reservación mental, en que pues decimos algo un poco ambiguo cuando hay necesidad, pero nunca es permitido mentir por ninguna razón. Un fin bueno nunca justifica medios malos. Entonces, el hecho de que aquí hablamos de mentiras piadosas, ¿okay? No existen mentiras piadosas, porque piedad es servir a Dios, ¿okay? Pero no podemos servir a Dios mintiendo.
¿Okay? Y luego el noveno y décimo mandamiento, pues relacionan con el sexto y séptimo. Es como esos mandamientos nos dicen que no hagamos tal cosa, y los otros dicen ni siquiera pensar en ellos, ¿no? Es para proteger ese bien. ¿Okay? También hay 5 mandamientos de la iglesia. ¿Okay? El primero ya mencionamos, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo es de confesarnos mínimo una vez al año. ¿Okay? Sí, y eso es como mínimo. ¿Okay? Entonces realmente necesitamos confesarnos más, pero por lo menos debes de hacer tu confesión anual. ¿Okay? ¿Saben que eso era tan importante? De que la iglesia mandaba que tenías que cumplir, aunque te confesaste muchas veces en diferentes lados, tenías que confesarte con tu párroco para esa confesión, para que él podía saber que sus fieles estaban cumpliendo. ¿Okay? Sigue la comunión pascual. ¿Okay? Durante la Pascua Florida tenemos que comulgar mínimo una vez al año. Otra vez es mejor si podemos hacerlo con más frecuencia, si estamos preparados y podemos hacerlo dignamente. Pues se supone que si nos manda comulgar dignamente y no sacrilegiamente, ¿no? Cuarto es ayuno y abstinencia cuando nos manda la iglesia. Muy fácil hoy en día, ¿okay? Porque casi no hay días de ayuno como eran antes. ¿Okay? Solo obliga el de ayuno el miércoles de ceniza y viernes santo, que también son días de abstinencia. Okay, la ley nos dice que en esos días debemos de comer nada más una sola comida fuerte o normal, y podemos tener 2 botanas pequeñas que no igualen la comida. Pero también, y muchos olvidan eso, los viernes, okay, según el derecho canónico, siguen siendo días de penitencia. La ley actual ya no nos obliga a abstenernos de carne, aunque sigue siendo la penitencia más recomendada para todos los viernes del año. ¿Okay? La ley nos dice que podemos sustituir esa penitencia para otra cosa. Pero en reconocimiento de que Jesús murió en viernes, pues ofrecemos un sacrificio. Finalmente, el quinto es apoyar a la iglesia en sus necesidades, dando diezmo y limosna. Entonces, diezmo, la diferencia entre estos es, diezmo es lo que dedicamos, como hay un día dedicado a Dios, como hay mandamientos en el Antiguo Testamento sobre como en la cosecha tienen que guardar las primicias para Dios. Es algo que apartamos desde el principio, haciéndolo sagrado para Dios. ¿Okay? Mientras la limosna es algo extra. Por ejemplo, cuando vemos un pobre en la calle, que le damos una moneda, una ayuda. ¿Okay? Entonces tenemos obligación de hacer las dos cosas. No hay un monto fijo, ¿okay? Pero es también obligación de la iglesia. ¿Okay? Entonces, eso es lo básico. ¿Hay una pregunta? ¿Una duda? Ok, empezamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Dei Potentes, Padre, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat sobre vos, et mania Sancta.